instruidos, empoderados, habla a nuestro corazón. Sabemos que tu palabra no volverá vacía y sabemos que tu palabra producirá en nuestras vidas el fruto, Padre, debido en el nombre del Señor Jesucristo. En tus manos coloco la vida de mi esposa para que tú la uses y para que seas tú concediéndole, Señor, la unción, la gracia y la sabiduría necesaria para que sea un instrumento útil en tus preciosas y santas manos. En el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Amén. Saluda a la persona que está a su lado y dígale: hoy el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos saben que el Señor habla? Amén. Cada 8 días que nosotros venimos a este lugar, cada que nosotros leemos la palabra de Dios, cada que tú te rindes, vas a un lugar, a tu casa, te rindes, oras, o vas en el carro y estás orando y le estás diciendo al Señor: Señor, yo te necesito. Allí, cuando uno está dispuesto a escuchar a Dios, Dios habla, y habla de muchas maneras, mis amados, solo que a veces estamos distraídos para de pronto no ver lo que Dios habla. Quiero que vamos a la palabra Gálatas. Le doy la bienvenida a todas las personas que también están por Facebook Live, las personas que están en sus casas, por fuera, en otras ciudades, en otras naciones. Bienvenidos a Mi Casa, Tu Casa. Está la Misión Carismática al Mundo Zona Norte. Vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas 3:3. Hoy quiero compartirle una palabra y quiero que se lo diga a la persona que está a su lado. Termina en el Espíritu. No los oigo, dígale al que está al lado: termina en el Espíritu lo que iniciaste en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia en el Espíritu, tiene la tentación de terminar en la carne. Y lo que inicia en el Espíritu, necesitamos que termine en el Espíritu. Y este era el mensaje que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia en Galacia. Sí, en Gálatas 3:3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En la Nueva Traducción Viviente dice este texto así: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, porque ¿cuántos tienen una vida con Dios? Amén. ¿Y cuántos saben que esa vida con Dios es por el Espíritu? ¿Sí? Como hablábamos hace 8 días, esa salvación tan grande, no hay nada que nosotros le podamos añadir a esa salvación tan grande. La vida con Dios es solamente cuando nos unimos a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera, mis amados, de hacerlo. No hay esfuerzo humano para tener una vida con Dios. Amén. Entonces, por eso Pablo estaba diciendo: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Entonces usted puede estar en un punto donde usted dice: ¿cómo así? Entonces hay que vivir una vida relajada. No, porque la palabra en Filipenses dice que nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero lo que sí es cierto es que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Entonces yo lo interpreto como cuando a ti te regalan algo muy valioso, Miriam. Llegan a tu casa y te regalan algo muy valioso, pero algo que tú tienes que cuidar. ¿Tú qué haces? Como tú valoras eso, ¿tú qué haces? Tú lo cuidas. Tú quieres conservarlo, tú quieres aprender a conocer cómo es esa vida con ese regalo. Por eso la palabra dice que a través de Cristo tenemos una ¿qué? Una nueva vida. Pero de la única forma que nosotros podemos conocer, aprender a vivir esa vida con Dios es con el Espíritu Santo. No es con fuerza humana.
no es con poder de hombre, es solamente con el Espíritu Santo de Dios. Así que todo, yo quiero que tú le digas al que estás a tu lado, todo lo eterno, todo lo de Dios se recibe por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí es donde está nuestra lucha, la batalla de la fe. Todo lo eterno, todo lo que viene de Dios, todo lo recibimos por la fe en Cristo Jesús. Y tú recibes una bendición de Dios, pero eso no significa que tú trabajas y te esfuerzas por guardar esa bendición. Pero la recibes ¿por qué? Por fe, no por lo que tú hagas, no por lo que yo haga. La salvación la hemos recibido ¿por qué? Por fe. Porque hemos creído en el plan de redención. ¿O usted cree, amado del Señor, amada del Señor, iglesia amada, usted cree que algo le faltó al plan de redención de Dios? Dígale al que está a su lado, no le falta nada. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. Por eso Jesucristo dijo, hecho está. Por eso la palabra en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia, un regalo de Dios, un favor inmerecido, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, ¿qué era lo que estaba la iglesia de Galicia haciendo? Estaba devaluando el evangelio de Cristo. Tengamos mucho cuidado, amados, de como iglesia devaluar el evangelio de Cristo, porque ellos estaban confiando más en ellos, en su propio esfuerzo, que lo que estaban realmente creyéndole a Dios. Ellos estaban confiando más en su obediencia. Y entonces usted dirá, entonces no hay que obedecer. Por supuesto que hay que obedecer. Pero ahí no está la clave de la vida cristiana. La clave de la vida cristiana, amados, es estar unidos a Cristo. Y a través de Cristo tener una relación paternal con un Dios que se revela como un padre y que nosotros somos sus hijos. ¿Sí? Y para eso hizo un plan donde dijo, hecho está, terminado está. Y usted y yo recibimos ese regalo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recibirlo por fe. Pero la iglesia en Galicia estaba ¿qué? Fascinada con otras cosas. Mire lo que dice Gálatas 3:1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Se lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si ustedes lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Qué es una fascinación? Fascinar significa encantar, hechizar, embrujar. Es un amuleto en el cual tú lo tomas para apoyarte o lo tomas como protección. Eso es lo que le significa la palabra fascinar en el griego. Y entonces Pablo estaba haciendo un llamado a la iglesia y estaba diciendo, ¿quién los fascinó? Para que ustedes crean que el evangelio de Cristo es un evangelio por obras. Que la bendición de Dios, en Gálatas 3, el título dice, el Espíritu se recibe por fe. Porque tener una vida con Dios sin el Espíritu de Dios es imposible. Por eso tú ves mucha gente afuera que dice que cree en Dios,
y sí puede creer, pero si no tiene al Espíritu, no tiene una vida con Dios. Solo a través del Espíritu de Dios es que nosotros podemos tener una vida con Dios. No hay otra manera, solo a través del Espíritu de Dios. Ese plan de redención se llevó a cabo, mis amados, cuando Jesucristo dijo: completo es, hecho está, consumado es. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios no deja nada suelto? A veces nosotros en nuestra vida pareciera que hay cosas sueltas, pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios dice: a los que han sido llamados al propósito de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien? Y entonces tú te pones en la posición correcta y dices: Señor, yo no me desanimo porque yo sé que esto es para mi bien. Yo sé que todo en mi vida, Señor, ayuda para bien. No entiendo tal vez lo que está pasando en mi vida, Señor, pero una cosa yo he decidido, y es que yo voy a creer en ti, y es que yo voy a confiar en ti, y es que yo voy a creer en tu palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios se cumple. Dígale al que está a su lado: la palabra de Dios se cumple. Así que ¿cómo viene la salvación y la bendición de Dios? Dígale al que está a su lado: es por fe, no es por obras. Las obras son el resultado de la fe. Por eso en Efesios 2:10 dice, la palabra del Señor dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo. Dios hizo un plan de redención para la humanidad. ¿Cómo ocurrió ese plan de redención? Bueno, Cristo tenía que venir aquí a la tierra. La palabra de Dios en Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros ese sentir. ¿Cuál es el sentir que usted tiene que tener? El de Cristo. Pero a veces nosotros estamos buscando otros sentires. Y buscando esos sentires nos movemos es por sentires y no por fe. Pero la palabra está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces Dios tiene un plan. ¿Cuántos creen que Dios ya tiene un plan? Un plan de vida, un proyecto de vida. Dios ya ha hecho un plan para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Pero ¿qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Tenemos que tener este mismo sentir. Cuando quiera venir el orgullo a decir: pero es que yo quiero, entonces allí tenemos que hacer la oración de Getsemaní. Ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, si hay otra forma de hacer esto, si esto es lo que yo quiero, yo lo coloco delante de tu presencia, pero que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y seguramente ahí también vamos a ¿qué? A sudar como sudó Cristo. Pero nos tenemos que hacer ¿qué? Obedientes, para que se haga la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos ser personas que humildes, que aceptamos la voluntad de Dios. Pero luego Él tuvo que ir a la cruz. Murió en la cruz del Calvario, como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cada mes?
Tome su cruz cada día y sígame. ¿Y de qué manera nosotros tomamos la cruz? Cuando tenemos una relación con Cristo, cuando estamos unidos a Cristo. Es imposible, mis amados, tener una vida con Dios actuando independientemente de Dios. ¿De qué se trata la vida cristiana? De aprender a depender completamente de Dios. No hay otra manera. De aprender a confiar, de aprender a tener fe, de aprender a creer que los planes de Dios son buenos, que hay planes para un futuro de esperanza, que los planes de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu casa, para el pueblo de Dios, son planes de bendición. ¿Cuántos lo creen? Hay que creerlo y hay que actuar en ellos. Pero luego de que Cristo murió, derramó su sangre, que fue el sello de ese nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero ahí no quedó el plan de redención. Luego, ¿qué ocurrió? Dice que Cristo bajó al infierno y luego, ¿qué hizo? Subió al cielo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre con todo poder, con toda autoridad. Todas las cosas han sido sujetadas bajo los pies de Cristo, como dice allí mismo en Filipenses 2:9. Dios lo exaltó y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, se doble toda rodilla de los que están en la tierra, se doble toda rodilla de los que están debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el plan de salvación, esa salvación tan grande. Pero no nos podemos, ¿qué? Dígale al que está a su lado, no se deje fascinar, no se deje encantar, no levantemos becerros de oro, ídolos. El justo vivirá por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero, quiero que tú pienses, porque la palabra es para instruir, para enseñar, para redarguir, para animar. ¿Sí? ¿En qué te estás apoyando? ¿En qué nos estamos apoyando, iglesia, para recibir salvación a esa necesidad, a esa circunstancia, a ese problema, a esa situación, para recibir esa bendición de Dios? ¿En quién nos estamos apoyando? Solo pensémoslo. Segundo, dice la palabra del Señor en Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Todo lo que viene de Dios se recibe, ¿qué? Por oír con fe. Todo lo que viene de parte de Dios, todo lo eterno, todo lo que es de Dios, tú recibes perdón por fe, porque crees que Dios te perdona, porque crees en un Dios de oportunidades, porque crees en la obra de Cristo en la cruz del Calvario consumada para perdón de pecados, porque así fallemos, sabemos que en Dios siempre hay una oportunidad si nos volvemos a Él. Todo lo que viene de parte de Dios simplemente lo recibimos por fe. Nada le podemos añadir a eso. Si Dios te dice, mira, tú eres la niña de mis ojos, yo te amo, ¿tú qué tienes que hacer? Creerlo, oír con fe, creerlo. Tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, tú lo crees y caminas en eso. Caminas en la palabra de Dios, caminas en lo que crees. Porque todo lo que viene de Dios se recibe es por fe. ¿Cómo se lleva a cabo el plan de salvación? Se escucha
La fe viene por el oír, Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuchamos el evangelio que dice que son buenas noticias, el evangelio que es poder de Dios, como dice 2 de Timoteo 3:15. Las escrituras te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación que viene por confiar en Cristo, en Dios. Entonces tú escuchas la buena palabra, escuchas esa buena noticia. ¿Y tú qué haces? Se activa esa fe y tú dices, yo lo creo. Tú crees a esa buena noticia. Y luego de que crees a esa buena noticia, pues entonces el Señor está hablando a tu vida y te vuelves a Dios y dices, ay Señor, perdóname porque yo estaba actuando independientemente de ti. Señor, perdóname. Voy a hablarle de una deuda. ¿Cuántos tienen aquí deudas? No levante la mano. No, mentira. ¿No? ¿Cuántos tienen deudas? No todas las deudas son malas, ¿saben? No todas las deudas son malas. ¿Sí? Pero digamos que se nos ha vuelto esa deuda un talón, o sea, una uña encarnada que duele. Se nos convirtió en un problema. Y estamos orando al Señor y estamos diciendo, Señor, sálvame. Digamos que debemos 5,000 millones de pesos. Es que ahí es donde uno necesita salvación. Si usted debe 10,000 pesos, usted dice, no, sencillo. Yo esta quincena saco los 10,000 y los pago. ¿Cierto? Pero ahí es donde, o sea, ahí es donde está la necesidad. Eso que se vuelve para usted imposible, impagable, eso que usted dice no es posible. Y entonces usted oye la palabra de fe. El Señor es tu pastor, nada te faltará, aunque andes en valle de sombra de deudas. Mi vara y mi callado te darán aliento. Y usted todos los días está clamando, porque ¿qué dice la palabra, mis amados? Una circunstancia, una prueba hace dos cosas en nuestras vidas. O nos levanta por la necesidad y porque decimos, Señor, yo no tengo cómo pagar 5,000 millones de pesos. O nos apachurra y nos saca de los caminos y damos todo por perdido, y pues que me quiten todo, y pues si tengo que entregar mis hijos, pues los entrego, y entonces me echo al dolor. O clamo, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las pruebas en nuestras vidas, mis amados? Las pruebas en nuestra vida lo que hacen es que desarrollan la fe. Eso es lo que hacen las pruebas en nuestra vida. Las pruebas lo que hacen, dice en Santiago, cuando ustedes tengan que enfrentar problemas. ¿Cuántos han tenido que enfrentar problemas? Amén por los que no, están en la gloria divina. Todos enfrentamos circunstancias, problemas, situaciones, eso es la vida. Cuando tengamos que enfrentar problemas, ¿qué dice la palabra? Considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Si usted crea la palabra, si usted camina por la palabra, usted va a cerrar la puerta del aburrimiento cuando tenga problemas. Y usted dice, pero es que la palabra de Dios dice que cuando yo enfrente problemas, yo lo que tengo que hacer es alegrarme en Dios, porque yo sé que voy a ver el poder de Dios a mi favor, porque yo sé que mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo, porque yo sé que la palabra de Dios dice que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre mi casa, sobre mi vida, yo voy a ver manifiesta la gloria del Señor. Entonces nos vamos a alegrar. Y eso es lo que dice la palabra. Porque dice Santiago, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué se está desarrollando? En la Reina Valera dice la paciencia. Porque ¿cuánto les gustan las respuestas inmediatas? A todos.
Pero ¿cuántos saben que Dios a veces no obra de esa manera? Y que Él es soberano. Y que Él a veces en medio de la prueba nos procesa y nos está enseñando a vivir por fe, no por vista. Y nos está enseñando a ser ¿qué? Constantes. Es que ¿sabe cuál es uno de los problemas que tenemos la iglesia? Somos inconstantes. Y la palabra del Señor dice que la inconstancia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, allí mismo en Santiago, y dice que son arrastrados como la ola del mar, de un lado para otro. Es decir, no está firme. Por eso es que la palabra en Pedro dice, las pruebas demostrarán que su fe es auténtica, es real. Que su fe es verdadera, dice la palabra en primera de Pedro 1:7, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, ¿qué pasa con su fe? Al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que en medio de la prueba que está haciendo el Señor, dígale al que está a su lado, Dios está desarrollando tu fe. ¿Por qué Dios está interesado en desarrollar nuestra fe? Porque sin fe es imposible vivir la vida de Dios. Sin fe es imposible vivir en el reino de Dios. Sin fe es imposible caminar en lo sobrenatural. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se hace necesario que por fe recibir el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. Entonces estamos con el ejemplo de la deuda. Entonces tú empiezas a clamar, tú empiezas a decir, ¿qué es lo que yo hago, mis amados, cuando tengo un problema? Pues yo me lleno de la palabra conforme al tema del problema. Yo tuve muchos problemas financieros con muchas deudas. Compré libros de qué decía la Biblia sobre el dinero. Compré libros sobre mayordomía. Empecé a estudiar la palabra, empecé a llenarme de la palabra porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Empecé a creer que esa palabra era verdadera y empecé a caminar en esa palabra y recibí por fe. Dios te dice, tranquilo, haz esto, haz lo otro, que yo voy a pagar esa deuda. ¿Usted qué va a hacer? Tiene dos opciones, creer y gozarse y darle gracias a Dios porque usted va a ver el milagro de Dios manifestado. ¿Cómo? No sabemos cómo Dios va a obrar. El tiempo de la vida, yo le llamo a eso el obrar de Dios, el tiempo de la vida, ¿sí? Ese kairos, uno no sabe cuándo va a llegar, pero usted se goza, usted está alegre, usted dice, Dios me dijo, yo creo en su palabra, yo creo en sus promesas. ¿Y cuántos saben? Por ejemplo, a mí me pasó, y eso no significa que así le pase a todos, porque esto es en una relación con Dios, donde Dios me enseñó a administrar, y entonces poco a poco Dios fue trayendo cancelación de deudas. Claro que aclaro, no era que debiera 5,000 millones de pesos pero sí, para mí era una deuda impagable, porque era una situación muy difícil en ese momento, Estoy hablando de hace muchos años atrás. Pero mis amados, si nosotros no creemos en la salvación que Dios puede hacer en todas las áreas de nuestra vida, esto no se trata solamente que cuando vamos a ir al cielo vamos a estar plenos. No, por supuesto que sí, pero esto se trata de que venga el reino de Dios y se establezca el reino de Dios y podamos experimentar la sanidad, la liberación, la bendición, la prosperidad. Yo sé muy bien los planes
Los planes que tengo acerca de ustedes, dice la palabra del Señor, son planes de bendición. Pero usted y yo tenemos que oír con fe para decir: Señor, ¿cuáles son tus planes de bendición? Yo quiero creer a ese plan. Yo recibo ese plan por fe. Y como recibo eso por fe, camino en las obras que Dios me dice que haga. ¿Ves? Y entonces así hay transformación, así es donde hay tiempos de refrigerio. Nos volvemos al Señor porque hay una relación con Dios. Entonces, no seamos necios, iglesia. La vida espiritual es por fe. No hay otra manera. No es por vista. No es por lo que tú sientas. Es por fe. Entonces sigue diciendo la palabra: lo que empieza por el Espíritu, ¿cómo tiene que terminar, mis amados? Por el Espíritu. ¿Cómo iniciaste tú en los caminos del Señor? ¿Y cómo tenemos que terminar? Por el Espíritu. Usted está aquí por el Espíritu. Yo estoy aquí por el Espíritu. Y entonces, ¿por qué a veces estamos pensando en volver atrás? Si la palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, porque a Dios no le agradará. Si la palabra del Señor dice que aún las pruebas que nosotros estamos pasando son para desarrollar nuestra fe y realmente Dios mostrarnos si verdaderamente nuestra fe es auténtica. Y si nos damos cuenta que nuestra fe no es auténtica, pues Dios nos lo está mostrando y el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Para qué? No para condenarnos, sino para salvarnos, para que haya cambios, para que haya transformación, para decirnos: mira, no lo estás haciendo bien, pero si quieres, ven, yo te enseño, porque esto es un aprendizaje. Necesitamos aprender del maestro de maestros, que es Jesús. Entonces yo te coloco el ejemplo de Abraham. ¿Cuántos saben que Abraham es el padre de la fe? Amén. Y que somos descendientes de Abraham por la fe. La promesa fue hecha a una simiente que se vio cumplida cuando Cristo vino a esta tierra y cumplió el plan de Dios. Abraham era un hombre que recibió una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido promesas de parte del Señor? Si no la tienes, pues búscala, porque promesas es lo que hay en la palabra del Señor. Hay una promesa para tu vida, hay una promesa de los dones que Dios ha hecho, de cómo Dios te quiere usar. Hay una promesa para tus generaciones, para tu descendencia. Hay una promesa. La Biblia está llena de promesas. Y este hombre Abraham recibió una promesa en Génesis 15. Y el Señor le dijo: mira, Abraham, le dice que le dio una visión. Y le dijo: no temas, porque yo soy tu escudo. No temas, Abraham, porque yo soy tu galardón. No tengas miedo, porque ¿cuántos saben que el miedo es lo contrario a la fe? Y que el miedo paraliza, y que el miedo estanca, y que el miedo apaga la fe en nosotros. Y entonces le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón será grande en sobremanera. Y luego dice que vino palabra de Dios a Abraham y le dijo, porque él dijo: ay, Señor, qué promesa tan linda. Tú eres mi escudo, mi galardón va a ser grande, pero ¿quién me va a heredar si yo no tengo hijos? Y Dios le dijo: tranquilo, Abraham, tranquilo, que va a ser un hijo tuyo el que te va a heredar. Y le dice que lo sacó de la tienda y le dijo a Abraham: mira las estrellas y cuéntalas. ¿Cuántos han intentado alguna vez contar las estrellas? Si no lo ha intentado, inténtelo. Y le dijo: Abraham, así será tu descendencia. Pregunto, amada iglesia, ¿ya Abraham tenía el hijo? ¿Ya Sara había sido sana de la esterilidad en su vientre? ¿Tenía qué? Una promesa que necesitaba ¿qué? Fe. La fe es ahora, pues, dice Hebreos 11:1, en la convicción de lo que nosotros no estamos viendo. Esa es la fe, la certeza de lo que estamos esperando.
Y entonces Abraham recibió esa promesa. Pasaron 10 años. Y Sara dijo, a ver, parece ser que Dios está demorado. Abraham, ¿qué vamos a hacer? Porque Dios dijo que íbamos a tener un hijo y yo no veo nada. Yo tengo una idea, yo tengo un plan. ¿Cuántos les gusta ayudarles a Dios? No le ayude, deje que Dios sea Dios. Esa es la fe. No ayudemos a Dios, dejemos que Dios sea Dios. Y entonces Sara dijo, no, ya 10 años, esto es mucho tiempo. ¿Cuántos saben que cuando uno está caminando en el cronos, en el tiempo, a veces el tiempo pesa? Pero cuando uno camina en el kairos y entendido en el tiempo, uno entiende lo que Dios está haciendo, los procesos de Dios para llevarlo al cumplimiento de su palabra y de sus promesas. Y entonces Sara dijo, tengo una idea, José. Aquí está Agar, mi sierva. Qué buen plan, ¿no? Para que esto se acelere, ¿no? Porque necesitamos ver rapidito, y si no, imagínense, ya tenemos canas, estamos envejeciendo, ¿a qué hora vamos a criar un muchacho? No. Y le dio a Agar, y nace Ismael. ¿Estaba dentro del plan de Dios? Pregunto. Ismael es el hijo del esfuerzo humano, de lo que ellos en su humanidad quisieron hacer. Que Dios, igual en su bondad y misericordia, bendijo también a Ismael. Sí, ¿cierto? Pero entonces, como Dios cumple su palabra, dígale al que está a su lado, Dios cumple su palabra, Dios no miente, Dios cumple sus promesas. En Génesis 17 vuelve Dios y le habla a Abraham y le ratifica la promesa. Y le dice, mira, yo te he hecho una promesa, yo te voy a dar un hijo, y la señal de que ese hijo yo te lo voy a dar, no de Agar ni de otra, sino de Sara, tu mujer, es la señal de la circuncisión. Y hace la señal del pacto. Y entonces vuelve y le dice, vas a tener un hijo. Y en Génesis 17, en el versículo 17, dice que Abraham se ríe. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios le dice a usted y usted le da risa. Usted dice, ay, ¿será? Pero ¿qué está haciendo Dios? Está en el proceso de afirmando, de desarrollando nuestra fe. Génesis 18, la promesa del nacimiento de Isaac. Cuando Dios se le aparece a Abraham, yo no sé si usted ha escuchado esta historia, y me encanta este versículo en Génesis 18:10, cuando dice, en el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y ahora la que se rió fue Sara. Dice que Sara se rió y dijo, no, pero ¿cómo va a ser esto? Génesis 21. En Génesis 21, Dios visitó a Sara, dice la palabra, tal como Él lo había dicho. ¿Y qué pasó? Y concibió y dio a luz un hijo. ¿Dejó de Abraham de amar a Dios en todo ese proceso? No. Fue enseñado, aprendió a confiar en Dios, estaba en un aprendizaje, su fe estaba siendo probada. Pero escuche bien lo que dice Gálatas 4:29, lo que nace de la carne, es decir, lo que nace del esfuerzo humano, siempre persigue a lo que nace por el Espíritu. Ismael siempre persiguió a Isaac. ¿O acaso todo lo que hemos padecido ha sido en vano? Dice Gálatas 3:4. ¿Acaso han pasado por tantas pruebas, por tantas experiencias en vano? No puede ser, mis amados. Yo quiero que usted piense en todos los procesos en su vida, en todo lo que Dios le ha enseñado. No puede ser que todo eso haya sido en vano. No puede ser que todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas
sea para mal, para no ver el cumplimiento de la palabra de Dios, para no ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo que empieza por el Espíritu, Dios se encarga de que termine por el Espíritu. Por eso cuando usted y yo hacemos las de Jonás. ¿Cuáles son las de Jonás? Dios le dijo a Jonás, vete para allá. Y Jonás dijo, no, yo voy para acá. Bueno, lo dejó. Pero en últimas, ¿dónde terminó Jonás? Donde Dios había dicho que tenía que estar. Iglesia, tenemos que ser entendidos. La vida en el Espíritu, lo que empieza por el Espíritu, termina por el Espíritu. Todo plan de hombre, todo plan humano que se quiere levantar en tu vida, en tu familia, para llegar al cumplimiento de la promesa de Dios, lo único que hará es ser un obstáculo y perseguir el plan de Dios. Eso fue lo que pasó con Abraham. Y esas son las enseñanzas que Dios nos deja a nosotros. ¿Para qué? Para en medio de las pruebas, para en medio de la espera ser pacientes. No dejemos de ser constantes. Si queremos ver desarrollo, hay que ser constantes. No nos dejemos vencer por el desánimo. No nos dejemos vencer por el adormecimiento. Yo siempre les he dicho que la estrategia de orar arrodillados en la cama no es una buena estrategia, porque va a terminar dormido. Párese, levántese, diga no. ¿Cómo pasa un día y usted sale de su casa afanado sin ni siquiera orar? Si la vida de Dios es solo por el poder del Espíritu. Dios está en medio de nosotros, así usted lo sienta, así usted no lo sienta. Dios está con usted en todo tiempo, en todo momento. Dios va con usted a todo lugar donde usted va. Así usted le diga, Señor, aquí estamos, o así sea indiferente. Pero el Señor está ahí. Y entre usted y yo seamos más conscientes de la vida de Dios en nosotros, entonces vamos a ver cómo simplemente, como dice la palabra, aquel que oye la voz de Dios, aquel que guarda la voz de Dios, aquel que pone por obra la palabra de Dios, que obedece a Dios, simplemente las bendiciones nos alcanzan. Porque es por fe. No es por vista, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y termina diciendo, y colóquese en pie, iglesia. Termina diciendo, Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Quién es el que suministra el Espíritu? ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? ¿Quién es la fuente de amor? ¿Quién es la fuente de perdón? ¿Quién es la fuente de todas las cosas? Dios. Y dice, entonces, pues, aquel que os suministra el Espíritu y hace las maravillas en medio de su pueblo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora estamos en el plan cosecha. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Y nosotros estamos orando por nuestras casas, porque ¿cuántos tienen una promesa que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? ¿Y cuántos padres tienen la promesa que cuando hayan hijos aún apartados del Señor, tal vez niños que desde temprano se les enseñó la palabra, pero que se han apartado del Señor, saben que son esos hijos pródigos, que correrán al Padre y serán reconciliados con el Padre? Y usted tiene esa promesa y usted no desmaya, porque usted dice, yo sé que yo he dado hijos para bendición, yo sé que mi casa y yo serviremos al Señor. Y usted empieza a orar esa palabra y a creer en esa palabra, y lo que Dios le va diciendo que haga, usted qué tiene que hacer, hacerlo. Pero si usted empieza a ver
que cada vez la situación está peor y se empieza a desanimar y empieza a anidar pensamientos. ¿Y de qué sirve entonces que adore? ¿Y de qué sirve que alabe al Señor si vea, llego y esto está peor? Entonces allí estamos viviendo ¿cómo? Por vista, por circunstancias y no por fe. Y si aún nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice la palabra en Hechos 3:19, arrepentíos, convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Ahí es donde nos vamos a tener que dar cuenta y decir, Señor, yo necesito un tiempo de refrigerio. Señor, yo sé que he estado obrando en mi propia sabiduría, he estado obrando en mi propio esfuerzo, pero tus promesas no se van a cumplir por mi esfuerzo, sino por el poder de tu Espíritu. Amén. Entonces yo quiero que en esta mañana oremos. Y que cuando yo le lea esto, yo quiero que usted cierre sus ojos y que usted pueda interiorizar esta palabra. Dice la palabra en Hebreos 11, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Dile, Señor, yo quiero confiar de que en verdad sucederá lo que tú has prometido. Yo lo creo, Señor. Yo creo, Señor, no importa lo que yo veo, no importa las malas noticias. El Evangelio son buenas noticias para salvación, para sanidad, para liberación, para restauración. Espíritu Santo de Dios, trae a memoria esa palabra que tú has hablado a nuestro corazón. Trae a memoria tus promesas. Nada de lo que hemos vivido ha sido en vano. Ninguna prueba ha sido en vano. Han sido la oportunidad de Dios para manifestar su gloria, para manifestar su amor, para manifestar su poder. Muchas de esas circunstancias y pruebas, esos desiertos, ha sido lo que Dios ha usado para traernos a Él, para que nos volvamos a Él. Por eso dile, Señor, yo me vuelvo a ti. Yo me vuelvo a ti, Señor. Dile, Señor, yo necesito conocerte. Ese Dios de gracia. Por la fe, Señor, Abraham fue testigo, Señor, de tener a Isaac en sus brazos. Fue por la fe que Sara pudo tener un hijo, aun cuando ya era una mujer de edad avanzada. Cuando aún su cuerpo decía no es posible, Dios lo hizo. Porque Dios no miente. Lo que Dios ha prometido, Él lo hará. La promesa que Él ha hecho para tu vida, Él la cumplirá. Lo que Dios ha prometido en su palabra para su pueblo, Él lo hará. Él no miente. Él es omnipotente, todopoderoso. Así como Él le dijo a Jeremías, hoy el Señor te dice, ¿acaso hay algo difícil para mí? Hoy el Señor pregunta, ¿acaso hay algo difícil para mí? Por la fe entendemos que lo que vemos fue creado de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció lo mejor, porque creyó. Dile, Señor, hoy quiero creer en tu palabra, hoy quiero creer en tus promesas. Hoy me despojo
¿Sabes qué es lo que pasa, amada iglesia? Que a veces nuestra mente y nuestro corazón está más lleno de las cosas del mundo, de los TikTok, de las noticias, de los mensajes. Y necesitamos oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de su palabra. Necesitamos llenar nuestras casas de alabanza, de cánticos, de adoración. A veces estamos tan afanados, tan turbados por las cosas, por las necesidades, por las circunstancias, que hemos apagado al Espíritu de Dios, que hemos sido indiferentes y empezamos a caminar en una religión. Empezamos a hacer cosas por hacer, sin entender, sin comprender, pensando que haciendo esas cosas Dios va a estar agradado. No es así, mis amados. Dios quiere intimidad. Dios quiere revelarse, quiere relación. Dios quiere algo de tu tiempo. Dios quiere nuestros corazones, iglesia. ¿Por qué nos dejamos fascinar? Podemos pasar horas haciendo otras cosas que buscando su rostro, que escuchando su palabra, que decirle: Señor, quiero escuchar tu voz al leer tu palabra. Quiero, Señor, tener tiempo de comunión, de intimidad. ¿Cuántas veces estás cansado de lo mismo y es simplemente ir y rendirte y decirle: Señor, no puedo más, te necesito, te necesito? Y simplemente te rindes y eres honesto y eres sincero y te quitas las máscaras y nos quitamos las máscaras y vamos ante Él tal cual como somos, con nuestra necesidad de decirle: Señor, separado de ti no lo puedo hacer. Señor, ten misericordia y mírame. Mira mi corazón, mira mi casa, mira mis hijos. Señor, hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti. Alguna vez me encontré en un punto donde el Señor habló fuerte a mi corazón y me dijo: ¿tú crees que yo soy un cajero? Un cajero donde simplemente tú vienes y pides lo que quieres. No es así, iglesia. No es así. El más interesado, el que dio a su único hijo Jesús, lo dio todo, todo, para que fuésemos reconciliados con Él. Pagó con su propia sangre para que ese pecado, que era el obstáculo que impedía que Él pudiera tener una relación con la humanidad, llevó a cabo el plan. No diseñes tu propio plan. Toma tiempo para conocer el plan de Dios para ti. Toma tiempo con Dios para conocer el plan de Dios para tus hijos.
Necesitamos padres entendidos en la voluntad de Dios. Solo es rendirnos, mis amados. Rendirnos. Y si sientes que tus fuerzas no dan más, pues dile: Señor, necesito que renueves mis fuerzas. No es por apariencia, no es la apariencia de piedad. No nos engañemos. Dios lo conoce todo, conoce nuestros corazones. Y lo único que podemos hacer ante su presencia es reconocer, humillarnos y decirle: Señor, la vida que tú me has regalado, esa vida nueva, Señor, solo la puedo vivir por el poder de tu Espíritu. No hay otra manera. Por eso hoy, Señor, me despojo de sí mismo. Dile: Señor, me despojo de mi propia sabiduría, me despojo de mis propios planes, me despojo, Señor, de mí mismo. Hoy menguo para que tú crezcas. Hoy nos despojamos y dile: Señor, hoy muero a mi voluntad. Porque muchos hemos querido tomar simplemente a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Ideas preconcebidas. Dile: Señor, habla con Él. Mira, estos tiempos son para que tú aproveches. No seas un espectador. Dios está aquí. Él ha prometido que cuando dos o más nos reunimos en su nombre, Él está allí. Dios está contigo. Dios está en medio de tu casa. Si te has sentido frío, dile: Señor, necesito de tu fuego. Solo el Espíritu Santo puede encender este fuego en nuestros corazones. Como decía Juan el Bautista: yo los bautizo para arrepentimiento, pero vendrá uno mayor que yo, que era Jesús. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dile: Señor, enciende mi corazón. Enciende mi corazón por ti, Señor. Enciéndeme pasión por ti, Señor. Necesito conocerte. Por eso cuando Dios se apareció a Abraham en Manré, se hizo una pregunta cuando iba camino a Sodoma y a Gomorra. Y Jehová dijo: ¿acaso encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Por qué Dios dijo eso? Porque era su amigo. Porque a pesar de que la promesa había tardado, no dejó de creer. Dile: Señor, mire, muchos hemos estado corriendo de un lado para otro, buscando, muchas veces está buscando lo que no se nos ha perdido. Cuando las cosas son sencillas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Prioridades. No importa, mis amados, dónde estemos, con quién estemos, la circunstancia que estemos viviendo, la prueba que estemos pasando, Dios es lo primero. Dios es lo único verdadero que tú y yo tenemos. Como Dios nos ama,
Nadie nos ama como Dios nos ha demostrado su amor. Nadie lo ha hecho y nadie lo hará. Por eso dile gracias. Yo quiero que tú levantes tus manos y que tú le digas al Señor con todo tu corazón, dile: Señor, yo quiero caminar en tu plan, en tus planes, en tu voluntad. Yo quiero caminar en esas buenas obras que tú ya has preparado de antemano. Señor, yo sé que hay un futuro de esperanza para mí, para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Yo sé que hay un plan de salvación donde tú ya lo diste todo. Por eso dile: Señor, heme aquí. Dispuesto estoy para seguirte. Dispuesto estoy para obedecerte. Dispuesto estoy para hacer tu voluntad. Dile gracias, gracias. Proclama la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Habla con Dios. Habla con Dios lo que tú quieras hablar desde lo más profundo de tu corazón. Dios escucha, pero Dios también habla. Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a traer algo nuevo a tu vida. Dile gracias, gracias. Padre Santo, gracias. Hoy reconoce que ha sido la bondad de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Dile: Señor, yo necesito de ti, necesito de tu presencia. Necesito de tu bondad, de tu misericordia. Gracias. Adóralo. Dile: Señor, yo reconozco tu bondad sobre mi vida. Señor, hubiésemos desmayado si nosotros no creyésemos que veremos tu bondad sobre nosotros. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Dile: Señor, renueva mis fuerzas. Hubiera desmayado, canta, si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado. Dile: Señor, yo hubiera desmayado si yo no viera tu bondad cada día de mi vida. Yo hubiera desmayado, Señor, si yo no creyese que tú cumples tu palabra y que tú cumples tus promesas. Porque tú eres bueno. Bueno, qué bendición, damos gracias al Señor, Señor ministrando esta mañana una palabra preciosa a nuestros corazones. Padre bueno, ha sembrado una semilla en nuestro corazón. Damos gracias al Señor por cada familia conectada en esta mañana. Yo les bendigo con toda bendición espiritual y declaro que el Espíritu Santo de Dios, Él mismo, la buena obra que empezó en su vida, en su casa, en la mía, Él es fiel y justo para terminarla. Usted, su inicio, el inicio mío fue en el Espíritu y así terminaremos en el Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Tenemos el sello del Padre en nuestros corazones y Él es el único que nos guía a toda verdad, nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos advierte, nos alerta porque nos ama con amor eterno.
Su Santo Espíritu mora en nuestros corazones. Padre, yo bendigo en esta hora cada familia. Señor, sé tú obrando, moviéndote con toda libertad en cada corazón. Gracias, Padre. Hoy pedimos tu bendición en esta hora, Señor.